Ya, listo. Buenos días para todos. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Cómo les fue? Bueno, por notas, pues no se preocupen. Yo creo que entre mañana y pasado mañana ya tenemos las primeras notas para que estén más tranquilos de cómo van, si quieren mirarlo desde ese punto de vista. Profe, una pregunta. Señor, ¿Y alguno va flojito de notas? eh, pues por eso te digo, por ahí mañana y pasado mañana le digo a ver quién va flojito de notas. Pues no, parece ser que no, Uy, porque pues todos han cumplido las tareas, el examen les fue bien, entonces Dios lo oiga, profe. no creo que estén mal de notas, todo lo contrario, todos están como muy bien de notas. Y eso está bien, pero lo más importante no es tener tanto la nota como lo hemos hablado siempre, sino que aprendan, que entiendan para qué sirve la micro, para qué sirve la economía, para qué sirve la macro. Estamos en micro, pero son las bases de la economía, micro son las bases de la economía. Entonces, entender qué es la economía, para qué sirve, por qué es tan importante y que ustedes cuando vayan a ser gerentes o empresarios, ¿cierto? Que había un profesor por allá en los primeros semestres de la carrera que le decían que ustedes tenían que prepararse como gerentes para ser buenos gerentes, gerentes éticos, gerentes excelentes, eficientes, eficaces, efectivos, lo que hemos hablado, muy productivos. Y entonces tenían que, para eso, analizar todo el tema económico, todo el tema financiero, todo el tema contable, o sea, tener todas las informaciones del caso y sobre todo medir el clima económico del país y si es exportador toca medir el clima económico del mundo, ¿cierto? Ver todas las variables, analizar todas las variables para poder tomar las mejores decisiones como gerentes. Entonces, acuérdense de eso cuando sean gerentes, cuando tengan su empresa. Oiga, había un profesor allá que me decía, oiga, tengo que analizar cómo está creciendo la economía, cómo está el mercado, tengo que analizar cómo están las finanzas al interior de la compañía, tengo que analizar cuál es mi mejor gente, mi recurso humano, que ya no se llama recurso humano, sino se llama talento humano, o sea, son mis asociados, ya no son simples empleados, ¿no? Entonces, es todo un cambio de mentalidad y que tengo una responsabilidad como empresario, como gerente, tengo también unas responsabilidades sociales, unas responsabilidades ecológicas, unas responsabilidades financieras, unas responsabilidades económicas y para eso tengo que medir todos los climas y entender los diferentes climas, sobre todo el económico, para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, espero que eso se acuerden cuando que yo les deje esa estrellita por ahí para que, oiga, tengo que mirar el periódico, tengo que andar viendo las noticias, tengo que estar pendiente de cómo está el mercado, todas las cosas, ¿no? ¿Sí o no, José? José, ¿qué Claro, dice? profe, o aparte si uno tiene, digamos que una plata ahorrada y quiere saber cómo invertirlo, cómo funciona la economía para saber en qué invertir, pues ahí uno tiene los fundamentos. Para saber en qué invertir, claro, muy bien. O sea, ver en qué momento invertir. Fíjense que lo hemos mirado por el tema del ciclo económico. ¿Qué momento es bueno invertir también? ¿Cierto? Bueno, vamos a mirar hoy un poquito lo que les había prometido. Ya hemos visto todo esto, sistemas económicos. Este lo vimos ayer, ¿cierto? El papel del Estado en la economía. Eh, Me pareció interesante, ¿cierto? Interesante este. Y obviamente el papel del Estado de la economía, el papel del Estado en la economía, pues es muy importante porque puede ser un buen catalizador, o sea, como se llamaría un catalizador de los problemas,
no dejar que los problemas crezcan tanto y se solucionen. Esa es una, digamos, tema como de regulador, como de regulación, o sea, cuando el Estado funciona como regulador, obviamente. Entonces, es muy importante el Estado que ayude en estos temas, pero más que eso, en el caso actual, por ejemplo, de la pandemia, pues los estados son interventores para reactivar la economía. Estamos todos, a ver, hemos hablado de eso. ¿En qué etapa del ciclo económico estamos? A nivel económico, a nivel mundial, a nivel Colombia. ¿En qué? Recesión, recesión. En recesión, muy bien. Entonces, no muy bien la recesión, ¿no? No muy bien la respuesta. Desafortunadamente estamos en recesión y estamos buscando la Recuperación. recuperación, reactivación económica, ¿cierto? Estamos pasando por un momento muy crítico. Y no solamente Colombia, es en todas las economías del mundo. Pero acá siempre está uno, está en crisis. No, Sí, no es que sea solo ahorita, ¿no? Siempre está en... sí, hay épocas en las que hemos tenido, digamos, nosotros como colombianos, como Colombia, hay épocas en las que si el mundo va muy bien, muchas veces hemos tenido caídas, porque a nivel interno hemos tenido conflictos Buenos internos. días, profe. Buenos días. Y lo que tú dices es cierto. Uno de los conflictos internos que nos ha generado tantos problemas en la economía colombiana es el famoso conflicto interno, que se suponía o que se supone que en la medida en la que tengamos y se tuvo un proceso de paz, pero pues se logre terminar de implementar, pues vamos a tener una salida mucho más rápida hacia ese tipo de, digamos, de recuperaciones, ¿cierto? Las que el país necesita en términos económicos. Lo que pasa es que seguimos, lo que plantea Julio, pues sigue sucediendo también y eso afecta obviamente la economía. Todos los temas de las disidencias de las FARC, todos los temas de las, pues del ELN, que todavía tenemos guerrilla, después de 50 años y un proceso eh, casi que fallido de paz, por todas las condiciones que sean, pues se logró firmar, etcétera, etcétera. Y eso, de todas maneras, sigue generando todas las problemáticas y sobre todo no tanto en las ciudades, aunque como por ejemplo con el tema del vandalismo, ahorita se vio que sí, que estaban detrás de este vandalismo, pues células guerrilleras, lo que nos da a entender es que siguen queriendo desestabilizar el país, pero ¿para qué? Para un tema de poder. Entonces, no les importa que la economía, no les importa la pandemia, no les importa que necesitemos salir adelante, sino quieren mantener una posición de fuerza para poder llegar al poder aún con más. Si ya tienen a las FARC como ente político, ya como partido político, y ya, digamos, a través del proceso se les dio esta concesión que mucha gente dice que es, si uno lo ve desde ese punto de vista, pues es impunidad total, porque pues no pagan ni un día de cárcel y antes los nombran senadores. Entonces, ahí sí está como el tema de la famosa corrupción también, que alguien me decía, no, pero es que pagan 2 años de cárcel y se salen a disfrutar la plata. Entonces, claro, si uno ve esa posición, y acá en este caso, uno ve la posición de las FARC y dice, no, pues entonces me voy a la guerrilla y me va mejor porque pues me nombran senador, ¿no? Esos son de los temas de desafueros y de impunidad muchas veces que no deben ser. Pero bueno, más allá de ese tema político de poder, por la lucha de poder, porque eso es realmente la lucha de poder política, pues el tema es que se afecta a la economía, desafortunadamente. Entonces, cuando tenemos inseguridad, cuando tenemos problemas de violencia, cuando tenemos
miedo y muerte, pues es muy difícil salir a producir. Es muy difícil sacar, si le matan, por ejemplo, al campesino, si le matan a una familia campesina, le matan al papá, pues ya no pueden recoger la cosecha, ya no pueden sacar la cosecha. Sí, son tantísimas cosas y empieza uno a mirar todo el proceso de para atrás y obviamente la violencia es lo que más ha generado pobreza en el país. O sea, una de las cosas que más ha generado pobreza en el país. La otra más grande y tal vez la más contundente, pues obviamente es la corrupción, ¿cierto? Entonces, y empieza uno a ver qué otras cosas generan pobreza, qué otras cosas complican la vida de los colombianos, no los dejan salir adelante. Y entonces ve uno a veces temas culturales, el famoso tema de la plata fácil. Entonces, todo este tipo de mezclas, el narcotráfico, porque ¿qué pasa con el narcotráfico? El narcotráfico también genera burbujas, burbujas económicas. La plata fácil. Ah, no, chévere. Llega la plata, pero entonces ¿a costa de qué? Muertes, a costa de gente que compra este tipo de temas. Y entonces la explicación o la justificación es que, ah, no, allá hay un mercado y entonces hay que suplir el mercado. Miren el tema, ahí sí se meten como buenos economistas a decir, ah, no, si hay un mercado hay que cumplirlo, ¿no? Hay que ayudar a que funcione el mercado. No, no hay tal. Eso es un tema, es un mercado ilegal. Es un tema que mata vidas, quieranlo o no, allá se muere gente por sobredosis, obviamente, y además eso genera adicción, pues genera toda una serie de complicaciones de salud, problemas. Ahora, pues más que los temas de salud y que sea esto, pues obviamente es un tema pues totalmente ilegal que daña también la economía, porque suple la economía de una forma irreal, porque pues una cosa de estas vale 10 veces o 20 veces más de lo que vale producirla acá, y realmente el campesino aquí casi no tiene utilidad en esa cadena. Entonces, los que tienen utilidad en esa cadena son los distribuidores allá. Por eso es la guerra de las calles en Estados Unidos y en Europa, en España. O sea, que esas mafias, la guerra de las calles, porque es que el que distribuye allá esa vaina, pues definitivamente es el que más utilidad va a obtener. Entonces, fíjense que todo eso genera finalmente afectaciones a las economías y eso, sí, puede que llegue plata aquí, dólares, etcétera, etcétera, pero eso genera inflación a la postre, genera unas burbujas económicas como lo que pasó en Cali, en Medellín, que invierten en muchos temas para el famoso lavado de dinero. Y termina eso explotando tarde que temprano. Por una sencilla razón, y eso lo vimos en el video de Ray Dalio, porque no hay productividad. O sea, la gente no está trabajando, no hay productividad real. Por eso, por eso dicen que los ingresos no suban más rápido que la productividad. Hay que ser productivos. Cuando los ingresos suben más rápido que la productividad, llegan millones de dólares, se meten al mercado, genera burbujas y terminan explotándole a uno en la cara, pues a todos los ciudadanos. Y como es una burbuja, desaparece rápidamente. La burbuja, el que tiene el control en el lavado de dinero, pues es el que se lleva la plata. Todos los demás terminan sin dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es algo o ilegal, terminan en la cárcel, terminan en una situación, terminan muertos, o sea, genera toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, eso afecta a la economía, obviamente, de acuerdo con Julio. Toca legalizar, ¿no? Bueno, eso podría ser una posición, más sin embargo, pues pareció a lo que pasó en la
con la marihuana, ¿no? Ahora la marihuana se está cosechando. Tenemos empresas autorizadas, inclusive del extranjero, canadienses sobre todo. Hay 2 o 3 empresas canadienses que están cosechando cannabis medicinal para hacer aceites y productos. Bueno, aceites todavía no, el aceite de cannabis todavía está restringido, pero sobre todo productos a base de cannabis, como cremas, como tés, cosas de este estilo, para el tema medicinal. En Canadá, sobre todo, pues inclusive, y en Estados Unidos, en varios estados, en la mayoría de los estados, hay algunos que no, pues el uso de la marihuana está ya reglamentado, está autorizado y obviamente es para el tema medicinal principalmente. Entonces sí, hay toda una serie de situaciones que afectan la economía y desafortunadamente Colombia pues es una mezcla de muchos de estos actores que entran en conflicto. Hemos tenido guerrilla durante 50 años, paramilitarismo, delincuencia común, delincuencia organizada, mafias, hemos tenido carteles, hemos tenido eh, corrupción, carteles de corrupción, carteles de la contratación. O sea, hemos dicho, hemos tenido cualquier cantidad de cosas. Antes la economía logra salir a flote con semejante cantidad de cosas. ¿No? Dice uno, bueno, pero ¿qué más nos corresponde? Políticos corruptos. O sea, total, o sea, y aún logra salir adelante la economía. Dios nos salve, como dicen, Dios salve a la patria. Entonces, sí, lo que necesitamos obviamente es profesionales como ustedes que van a salir profesionales buenos, éticos, que van a cambiar, deben tener eso como dicen ahora, el chip. Tienen el chip de que cambiar el sistema ético. Para allá tenemos que volver. O sea, volver a ser éticos en lo que hagamos, en nuestra profesión, en nuestras instituciones. O si no, ahí sí como dicen, nos lleva el diablo. Terrible. Entonces sí, y es una responsabilidad que desde ahora nosotros los profesores de las universidades tenemos que volver, como ojalá pudiéramos volver a dictar ética, ¿no? Pero ética profesional, porque es que eso se ha perdido, la gente ya no le pone cuidado a eso. Eso es de terceros, eso es que lo apliquen allá y se cumple alguna cosa, pero eso no es que lo llevemos adentro, eso debería ser precisamente algo interno, intrínseco, debería ser totalmente interno de las compañías, intrínseco, como el alma de las compañías debería ser el tema de la ética. El alma, la nueva alma de las compañías en Colombia debería ser éticos, ¿cierto? Entonces, que no quede eso como un algo etéreo, con los principios, con la honestidad, ¿cierto? Ahora con otra serie de cualidades que tenemos muchos los colombianos, y es la famosa resiliencia. A ver, ¿quién me dice qué es la resiliencia? Alguien que haya investigado un poquito eso, que le haya sonado la palabra como la utilizan tanto, ¿no?, últimamente. Hay que ser resilientes. ¿Qué Profe, significa? es como, Dime. ¿Qué hable la muchacha? ¿Qué hable la como muchacha? la Después yo. capacidad de adaptarse a cualquier cambio. Una capacidad de adaptarse a cualquier cambio, muy bien, sí, podría ser. O sea, ser resiliente. ¿Qué otra tienes? ¿Quién dijo eso? ¿Michelle? No, profe, yo. Pero yo, what's your name? Jackie. Valentina, profe. Vale. ¿Valentina? Sí, señor. Ok, muy bien, Valentina. Entonces es una capacidad como de adaptación, muy bien. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Profe, yo diría que es ver los problemas no como problemas, sino oportunidades de mejora para Y poder, digamos que surgir y, digamos, mejorar la situación, pese a como esté. pese a que esté difícil. Bueno, muy bien. Sí, entonces digamos que es toda una combinación.
La palabra resiliencia viene precisamente de la ingeniería, normalmente. O sea, cuando un material es resiliente, es que tiene la capacidad de deformarse en algún momento por alguna vibración o alguna situación, un estrés que llaman, por ejemplo, una columna de concreto, y tiene la capacidad de volver a su estado normal después de ese estrés. ¿Sí? Vea lo interesante. Viene de la ingeniería, esa palabra. Entonces, es la capacidad de volver a ser el mismo, pese a las dificultades, y la solución es ser resiliente, es decir, volver, no que no le importen todas las cosas, sino tener esa capacidad de volver a ser el mismo o a tener la misma potencialidad, ¿cierto? Para solucionar y para hacer las cosas. Entonces, se necesitan ahora gerentes resilientes, se necesitan profesionales resilientes que pese a las dificultades sigan adelante y vuelvan a hacer lo mismo digamos, de fuertes, ¿no? Esa capacidad de recuperación. Muy bien, Jason y Valentina. Ok, entonces, sigamos. Vamos a mirar estos dos videitos que es como de la actualidad. Me pareció importante que entendamos precisamente que viene un tema de inflación. Aquí lo explican cómo prepararse para eso y cómo prepararnos para la recesión. Pues son propuestas, pero están bien trabajadas, cada uno con 6 minuticos, pero me pareció que es importante entenderlo. Esto es de la actualidad, esto es son videos hechos de hace 2 meses o hace un mes, que nos da una visión interesante de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Precisamente la economía tiene ese tipo de cosas. De acuerdo a los modelos que uno analice, pues uno puede predecir. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos prediciendo cuánto vamos a crecer o cuánto vamos a decrecer. Entonces, los análisis de los economistas en este momento es cuánto está decreciendo la economía y cuánto vamos a terminar decreciendo al final del año. Entonces, los modelos que esos son modelos econométricos que empiezan a manejar los diferentes entes económicos de desarrollo, Banco de la República, las diferentes, digamos, unidades económicas de los bancos, porque obviamente el sector financiero tiene que estar muy pendiente de cómo va a evolucionar la economía, de eso se vive, de ahí se nutre. Entonces, la economía pues es fundamental para todos los sectores y hay que tener muy en cuenta cómo va a evolucionar la economía, cómo va a evolucionar la economía del sector, cómo va a crecer, cómo va a decrecer, cuánto va a decrecer, cuándo se va a reactivar. Entonces todo el mundo está en este momento haciendo un análisis y desafortunadamente, como eso es un análisis del PIB, del crecimiento del PIB, entonces el análisis es que se está perdiendo, se está decreciendo, está perdiendo fuerza con la demanda, sobre todo la demanda agregada, es decir, hay baja demanda, bajo consumo, y la reactivación pues ha sido lenta. Entonces los trimestres, el segundo y tercer trimestre va a ser un poco más difícil, y por eso Falta un día con IVA, ¿cierto? Que lo aplazó el Porky. sí, el IVA lo que hizo fue aumentar, digamos, mejorar un poquito la demanda económica en ese mes, y ayudó un poco, pero de todas maneras sigue siendo baja digamos, el estímulo. Entonces, seguimos teniendo la economía en pérdidas, es decir, estamos decreciendo, y están analizando que vamos a tener entre el -6 y -8% de menos, ¿no? -6 y -8% del PIB. O sea, vamos a tener un decrecimiento del
con respecto al año inmediatamente anterior del 6% o al 8%, del 6 al 8%. Entonces vamos a decrecer en la economía. Estamos decreciendo, ya decrecimos pues estos 3 trimestres y pese a que haya alguna recuperación, el acumulado será del -6 al -8%. Entonces, eso es lo que está pasando y no solamente en Colombia, en todo el mundo, todas las economías están decreciendo. La única economía que parece ser que no va a decrecer, sino que va a estar por los albores del 0,5, 0 o el 1%, va a ser la economía china. Ah, increíble, ¿no? Bueno, eso es para otro análisis. Hace apenas unos días, el inversor más famoso del mundo, Warren Buffett, compró una parte de las acciones de una empresa minera de oro llamada Barrick Gold. Ahora bien, lo interesante de esto es que Warren Buffett nunca ha sido fanático del oro. En el pasado, incluso llamó al oro piedra mascota. Pero ahora parece que ha cambiado de opinión. Esto plantea una cuestión interesante. ¿Qué está pasando en la economía mundial? ¿Por qué grandes personajes como Warren Buffett y Ray Dalio se están inclinando hacia el oro y la plata? ¿Será que también tú deberías comprar oro y plata? Responderé a estas preguntas en los siguientes minutos, resumiendo un artículo publicado por Ray Dalio titulado "El mundo se ha vuelto loco y el sistema está averiado". Acuérdense que Ray Dalio es el videito que vimos al principio, el primer videito. ¿Cómo se llama ese video? La economía, la máquina de la economía. La máquina de la economía, muy bien. Él es el mismo, él es un gran inversor. Ahí vimos también, después en el siguiente video, estábamos viendo y dieron una biografía de él. Es un inversor pues tiene una banca de inversión de las más grandes de Estados Unidos y obviamente es un inversor muy exacto, muy, digamos, perspicaz en los mercados y sobre todo en el mercado bursátil, obviamente. Entonces tiene un fondo de inversión, tal vez el fondo de inversión más grande de los Estados Unidos lo maneja él. Entonces, si él habla de cómo funciona la máquina de la economía, yo creo que hay que ponerle un poquito de cuidado, porque debe saber alguito, ¿no? De cómo funciona la economía. Este artículo explica cuán crítica está la situación en la economía y cómo el tener oro y plata puede ayudarte a sobrevivir la inminente crisis económica mundial. Personalmente, he estado comprando oro y plata durante casi 2 años y creo firmemente que todos deberían poseerlos para estar asegurados contra cualquier estupidez de los gobiernos. Quizás te preguntes cómo sé que se desempeñarán bien en los próximos meses y años. Bueno, es cierto que no tengo una bola de cristal para ver el futuro, pero puedo mirar hacia atrás en la historia. La historia es una bola de cristal. Cuanto más mires hacia atrás, más lejos podrás ver en el futuro. Lo que está sucediendo hoy no es nuevo. La única diferencia es que está sucediendo a escala global. Ha sucedido muchas, muchas, muchas veces en el pasado y siempre ha terminado con la victoria del oro y la plata. No hay una sola evidencia en la historia que demuestre que el papel moneda respaldado por el gobierno haya sobrevivido. Pero el oro y la plata siempre han sido victoriosos. Pasemos ahora al artículo de Dalio para comprender mejor la situación económica actual y ver por qué el oro juega un papel importante. Leeré los puntos principales del artículo y luego los explicaré en un lenguaje sencillo. Punto número 1. Dinero gratis. Dalio comienza el artículo diciendo: el dinero es gratis para aquellos que están solventes, porque los inversores que lo están dando están dispuestos a recuperar menos de lo que dan. Para ser más específico, los inversionistas que otorgan préstamos a personas solventes aceptarán tasas de interés muy bajas o negativas y no requerirán que se les reembolse el capital en un futuro previsible. Lo están haciendo porque tienen una enorme cantidad de dinero para invertir que los bancos centrales les han proporcionado. Entonces, mire lo interesante de la propuesta, del planteamiento de él, ¿no? Que el dinero ahora es a unas tasas de interés del 0%, pues obviamente el interés es cero, pues el dinero que le están prestando a uno, pues en ese orden de ideas sería gratis, ¿no? Porque si la tasa de interés es cero, Colombia todavía falta demasiado para esa situación. En Estados Unidos sí está pasando. Hay préstamos y sobre todo a las grandes corporaciones, pues muy barato, en cero prácticamente. O sea, las tasas son ínfimas.
Entonces, ¿qué pasa? El dinero es gratis para aquellos que están solventes. Con mayor veras los que tienen liquidez. O sea, solventes es que haya flujo de caja. Porque los inversores que lo están dando están dispuestos a recuperar menos de lo que dan. Entonces, lo que pasa cuando hay sobreoferta también de dinero, ¿no? O sea, hay gente interesada en ganar algún rédito, como dicen, algunos intereses, pero están dispuestos solamente inclusive a recuperar el capital. Lo prestan para que se invierta, para que alguien sea productivo o más productivo y devuelva el capital. Gane algo, ¿cierto? Con ese dinero en su inversión, en su empresa, en sus negocios, ¿cierto? Y le devuelvan el capital. Entonces, es lo que está pasando. Dinero prácticamente gratis. Para ser más específico, los inversionistas que otorgan préstamos a personas solventes aceptarán tasas de interés muy bajas o negativas inclusive y no requerirán que se les reembolse el capital en un futuro previsible. Entonces, ese no es la famoso tema del reembolso del banco que le piden a uno y dice, es una tasa de interés del tanto por ciento, y si es a un año, entonces como supuestamente aumentaría el riesgo, muchas veces le dicen a uno, ah, no, si es a más largo plazo, entonces la tasa de interés sube un poquito, ¿no? Eso es lo que pasa con los créditos de los bancos, pero pues obviamente en esta época no. Esta época, Perdón, ¿y esas cooperativas es distinto o esas son mejores o qué? Que ahora uno ve que hay como hartas. sí, las cooperativas precisamente tienen un modelo de negocio que se llama, digamos, es parte de la economía solidaria, se llama eso economía solidaria, y el modelo de negocio de la economía solidaria es precisamente bajar mucho más los intereses entre sus asociados, ¿no? Entre sus cooperados. Entonces, por eso las cooperativas normalmente en el mundo, y no solamente, digamos, en Colombia, pero pues Colombia a veces pasa lo contrario, muchas veces porque por el tema de liquidez, pero deberían darle a todos sus cooperados unas tasas de interés mucho más bajas, precisamente porque están en un tema de ahorro, ¿no? Por ejemplo, estilo Bancomeva. Bancomeva es una cooperativa que nació en Cali, ¿cierto? Era el grupo Comeva, es del grupo Comeva, y es una cooperativa de médicos. Por eso es Cooperativa de Médicos de Cali, Comeva. Y ha crecido a tal nivel, pues que es cooperativa, pero también ahora se volvió banco. Entonces, cuando cambia a banco, pues obviamente ya tiene que tener unos réditos un poco más altos, es decir, ganar más intereses y entonces empieza a competir en el mercado financiero como banco. Entonces, ahí cambia un poquito las prioridades. Pero cuando supuestamente era cooperativa, tenía unas tasas muy bajas para todos sus cooperados y el dinero pues era más barato, por ende era mejor asociarse, ¿no? A esta cooperativa y obtener créditos de esta cooperativa que eran más económicos que el resto del mercado financiero. ¿Ok? Entonces sí, las cooperativas deben dar ese tipo de, digamos, de plus a sus cooperados. Para eso se asocia uno a una cooperativa para tener mejores créditos y a mejores tasas. Y pues también todo lo que tiene que ver con las cooperativas, lo que dan, que es la repartición de las utilidades entre todos sus miembros, ¿no? Pero cuando ya se convierte, por ejemplo, Bancomeo en banco, pues ahí sí ya es un tema netamente financiero y es a los dueños del banco que les va a dar los réditos, no a todos los otros cooperados. Fíjense que ahí cambia el fin, ¿no? Cambia el fin del negocio. Bueno, ahora sí es negocio, digamos. Antes era cooperados para todo el mundo. Ok, entonces, para ser más específico, los inversionistas que otorgan préstamos a personas solventes aceptarán tasas de interés muy bajas o negativas y no requerirán que se les reembolse el capital en un futuro previsible.
Lo están haciendo porque tienen una enorme cantidad de dinero para invertir que los mismos bancos centrales, o sea, el Banco de la República, en este caso nosotros, para Colombia, Banco de la República, pues les ha proporcionado a los bancos. Ok, sigamos. Tal vez digas, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo que dinero gratis? La última vez que solicité un préstamo, rechazaron mi solicitud. Dalio está hablando aquí principalmente de los beneficiarios de la impresión de dinero, que son los grandes bancos y las instituciones financieras. No está hablando de ti ni de mí. Quizás también te preguntes, si hay tanto dinero inyectado por los bancos centrales, entonces, ¿por qué ese dinero no causa crecimiento económico e inflación? Según Dalio, la razón por la que no vemos crecimiento e inflación es porque los inversores que obtienen el dinero lo invierten en lugar de gastarlo. Principalmente lo invierten en activos financieros en lugar de prestarlo a empresas y hacer crecer la economía. Lo hacen porque prestar dinero a las empresas es riesgoso. Las empresas pueden quebrar y los bancos pueden perder dinero, pero los activos financieros son menos riesgosos y requieren menos trabajo. Por eso el dinero permanece en el sistema financiero y no ingresa a la economía real. Como resultado, los precios de los activos financieros siguen subiendo mientras que el crecimiento económico se mantiene lento. Esto solo es bueno para las personas que poseen activos financieros, porque siguen enriqueciéndose y la brecha de riqueza es cada vez mayor. En su libro titulado Gran Crisis de Deuda, Dalio muestra cómo la brecha de riqueza ha alcanzado un nivel crítico en la actualidad. Dice que hoy el 1% de la población posee el 99% de la riqueza mundial y el 99% restante de la población lucha contra el 1%. Vea la gran crisis de las deudas, o sea, y eso es la realidad. Y eso lo dice obviamente un dueño de un fondo de inversión. Dice, el 1% de la población tiene el 99% de la riqueza mundial. Y eso es sistema capitalista. Y el 99% lucha contra el 1% de la riqueza. Increíble eso. Entonces, el 1% es la famosa, lo que llaman el crecimiento exponencial. Y hay una curva que se llama Long Tail Curve, que habla sobre ese tipo de crecimientos, ¿no? Entonces, los crecimientos en términos de riqueza, debido al sistema actual, ahora es una cola larga extendida, del 1% versus el 99%. Y podría uno decir que otra curva que se está dando en ese orden de ideas también es el crecimiento exponencial que se está dando con, por ejemplo, el crecimiento que lo veíamos en el video del fin del petróleo, pues hay un crecimiento exponencial de la población también, ¿no? Entonces, vamos a tener 10.000, 11.000 habitantes en el planeta hacia el año 2050, y eso está generando también una curvatura muy alta. Por eso, muchas explicaciones y muchas ideas respecto a todo este tema de la pandemia, ¿no? Pero ya, esos ya entran en términos de especulación. Eso lo vamos a ver en el futuro, ya cuando sean cosas comprobadas. Pero, de hecho, este tema, pues, está cambiando la forma de hacer negocios, la forma de convivir, el tema de la pandemia. Está haciendo un cambio muy fuerte y posiblemente acrecente tanto los temas de crisis de deuda como los temas de la desigualdad en términos de riqueza. Es posible. Es lo más probable. 1% tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él, mientras que el 99% restante tiene muy poco. Esta es una de las principales razones por las que Dalio dice que el sistema está averiado y que el capitalismo no está funcionando para la mayoría de la gente. Punto número 2. Déficit público e impresión de dinero. Dalio habla sobre los déficits de gobierno diciendo, al mismo tiempo, existen grandes déficits gubernamentales y es casi seguro que aumentarán sustancialmente, lo que requerirá que los gobiernos vendan enormes cantidades de deuda, cantidades que no pueden absorberse naturalmente sin aumentar las tasas de interés a un momento en el que un aumento de las tasas de interés sería devastador para los mercados y las economías, porque el mundo está muy apalancado. Bien. Porque el mundo está muy apalancado. Entonces, lo que hemos hablado, tenemos déficit público y obviamente los gobiernos, de una forma u otra, están bajando las tasas de interés para
el tema monetario, o sea, como instrumento monetario para dinamizar la economía, pero a su vez está viendo, digamos, o imprimiendo dinero. La impresión de dinero hace automáticamente el efecto inflación y entonces eso genera pues una doble situación a la economía difícil, porque si no hay ingresos suficientes, que eso lo hace la productividad desde un principio y el crédito, entonces si no hay, y si se combinan las dos cosas, pues vamos a tener mayores ingresos vía la impresión de dinero, ¿cierto? Porque va a haber liquidez en el mercado y te van a prestar, te van a dar los créditos que estás solicitando y te van a prestar, ¿cierto? De pronto una tasa más baja, pero te van a prestar y eso va a impulsar obviamente el ciclo económico de deuda. Acuérdense del ciclo de largo plazo y el ciclo de deuda a corto plazo, lo que habla de Ray Dalio, y entonces está diciendo, listo, vamos, se va a subir la economía, va a crecer la economía en este momento, pero está generando un ciclo de expansión, de cierta forma, acuérdense lo que él hablaba ya, pues de cierta forma es una burbuja, va a llegar de nuevo una crisis, de pronto no tan rápido como sucede con estas burbujas, porque el crecimiento ha estado mucho más lento, porque el crecimiento a raíz de la pandemia hay todavía muy baja demanda. O sea, puede que en este momento inclusive el sector financiero, que eso es un problema que puede llegar a suceder, que haya crisis en el sector financiero. ¿Por qué? Porque las personas no están solicitando todos los créditos que antes solicitaban. Las empresas están más temerosas porque podían quebrarse. Entonces, y fíjense que lo que en el primer punto, el dinero es gratis, sí, pero como le han dado la plata a los bancos siguen desinvirtiendo en activos, en activos financieros, en títulos de valor financieros, y no han sacado la plata a crédito a las familias. Entonces, fíjense que se está dando lo que él está planteando. Y eso lo está haciendo casi todos los bancos, a diferencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que sí ha hecho grandes impresiones de dinero. Hay otros países como Colombia que no lo han hecho. De pronto el próximo año haya una emisión importante de dinero. Se han vuelto a ver los famosos, que eso sí los han sacado, los famosos billetes de 100,000, ¿no? Eso sí se han vuelto a ver y sobre todo en esta pandemia se empezaron a dar, a volver a ver, pues porque estaban guardaditos. Entonces eso, de cierta forma, no tanto es por el tema de impresión, sino por el tema de acaparamiento del dinero. Entonces hay una operación allí monetaria que también se llama acaparamiento. Y la situación, acaparamiento del mismo dinero, ¿no? Y la situación en la que hay alta impresión de dinero para darle liquidez a la economía, para suplir el problema de la productividad en la economía. Ojo, que está haciendo es eso, una especie de suplencia. Eso es lo que se llama especulación, es la famosa especulación monetaria. Se está especulando hasta determinado momento, creando dinero ficticio porque no tiene respaldo ni en la productividad ni en los recursos. O sea, antes se tenía un respaldo, si uno sacaba un billete, ¿cierto? Si emitía un billete debería tener un respaldo en temas de oro, valía tantos oros y eso lo tenía el Banco de la República, el Banco Central. Ahora... Aunque, perdón, ahí fue hace en Facebook había una cosa en vivo de alguien de colección de billetes del Banco de la República mismo, que yo vi eso, pero decían que ese oro era, no, que fue puro mentiras, que porque alguien acá en Colombia fue a hacer reclamo, venga, tengo esto en oro, quiero sacarlo. Ah, no, acá el sistema no funciona así. Era pura mentira, que respaldaba oro.
que le respalda Eso oro. decía, sí. Sí, y también lo que sucedía era que ya a nivel mundial, por las famosas reservas de oro de los bancos centrales, se les dio como libertad al Banco Central de emitir sin el respaldo. Eso a raíz de la crisis del año 72. Desde aquella época, el Fondo Monetario Internacional le permitía a los bancos centrales emitir, porque pues todo eso fue un tinglado, ¿cierto? Manejado desde el Fondo Monetario Internacional para emitir crédito, básicamente era emitir créditos o emitir deuda, pues con base en la emisión de dinero. Entonces, no tenía que tener respaldo, luego lo que se estaba generando eran dinero, eh, prácticamente dinero de crédito, es dinero virtual en ese momento, porque si no tiene un respaldo, y acuérdense que los billetes antes sí tenían el tema de un peso oro, ¿no? Entonces, como decía, el peso y con su respaldo en oro, ¿no? Ahora no, es un peso, sencillamente. Pues, 100.000 pesos, pero no tienen ningún tipo de respaldo. Profe, hay Sí, como un dato. sí, Eso fue lo que hizo Estados Unidos para impulsar su economía, ¿no? Porque cuando sí, empezó la Guerra Fría, digamos que era la competencia de geopolítica y económica, Estados Unidos lo que dijo fue: mi moneda está respaldada toda por oro. Entonces allá fue de cabeza todo el mundo a comprar ¿qué? A comprar pues la moneda de ellos, porque en sí lo que nos acaban de decir, el oro es un respaldo para las recesiones. sí, Y hicieron esto, digamos que como engañando a la gente, porque creo que fue un presidente francés que dijo: pues si están respaldados en oro, pues vamos a aumentar nuestras reservas de oro. Y ahí fue cuando en 1944, si mal no estoy, Estados Unidos tuvo que salir a dar un comunicado que ya no respaldaban su moneda en oro. Y pues ahora respaldan, ahí sí como dicen, su economía, su moneda como con su estatus militar, ¿no? Su poderío militar. Pero sí, sí, el oro, digamos que fue la clave. Si no, ellos no serían nada. claro. Y digamos, pues ellos siempre han manejado el tema de la hegemonía eh, política y económica a través de la hegemonía de los mercados. Entonces, por eso la pelea últimamente fue comercial con China, porque China le está ganando esa pelea comercial, ¿cierto? Entonces se llamó y se le ha llamado en los últimos 3 o 4 años la guerra comercial con China, ¿cierto? Por, precisamente por eso, porque en la medida en la que los otros mercados se hacen más fuertes, crecen más las otras economías y no crece tanto la economía americana y pierde la hegemonía o liderazgo, ¿cierto? Como país líder de Occidente. Entonces eso es lo que están realmente peleando, ¿no? Como la hegemonía mundial. Entonces siempre es interesante ver esos temas de geopolítica, como tú lo planteas, José, y, y entender precisamente por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces sí, efectivamente, pues ahorita pues la propuesta que están aquí dándonos es: usted debería comprar pues para asegurar indistintamente de todo lo que hagan los gobiernos o todo lo que pase allá, ¿cierto? El déficit público, la impresión de dinero, el dinero gratis, dónde refugiarse o dónde tener uno de sus inversiones. Entonces, la propuesta de lo que están diciendo efectivamente es que en este tipo de recesiones y con este tipo de movimientos de los países, eh, cada uno, cada uno tendría sus políticas monetarias y comerciales. Entonces, pues uno podría asegurarse comprando dinero, comprando oro y plata y no manteniendo un tipo de moneda en billetes, ¿no? Entonces, esa es como la propuesta. Entonces, pero sigamos mirando qué más nos dice. Intentaré explicar esta parte con un ejemplo. Digamos que tu amigo gana 2.000 pesos al mes y quiere pedirte prestado 500. Entonces, miras sus ingresos y dices: ok, te lo prestaré, pero te cobraré un 5% de interés. Pasados unos meses, el mismo amigo vuelve pidiendo otros 500 pesos. Ves que tu amigo se está convirtiendo en un cliente arriesgado, ya que su deuda es cada vez mayor.
pero sus ingresos son los mismos. Si tu riesgo aumenta, tu recompensa también debe aumentar. Por eso, esta vez le cobras una tasa de interés del 10%. Pasados unos meses, se repite el mismo escenario y tu amigo te pide otros 500 pesos. En este momento, te dirás a ti mismo, espera un minuto, ni siquiera ha pagado sus deudas anteriores y cada vez es mayor, y sus ingresos no han aumentado en lo absoluto. Esta vez, si le prestas dinero, duplicarás la tasa de interés y le cobrarás el 20% o no le prestarás nada. Por un lado, tú, como inversor, necesitas un mayor rendimiento si estás asumiendo un mayor riesgo. Pero por otro lado, te das cuenta de lo devastador que será para tu amigo cada vez que subas la tasa de interés. Casi todos los gobiernos de los países occidentales se encuentran en una situación similar a la que representa tu amigo en este ejemplo. En este momento, vivimos en un periodo en el que la deuda de los consumidores, la deuda pública y la deuda empresarial se encuentran en un nivel elevado y el aumento de las tasas de interés sería devastador para los mercados y las economías. Si te diste cuenta que Dalio dice mercados y economías en plural, es porque no será solamente Estados Unidos. Serán todas las economías las que tengan un problema de déficit, es decir, prácticamente todas las economías occidentales. Debido a sus efectos devastadores, lo más probable es que los responsables de la formulación de las políticas no permitan que suban las tasas de interés. Pero ahora podrías decir, está bien, si la tasa de interés no sube, ¿quién seguirá prestando dinero al gobierno? Un cliente tan riesgoso con la misma tasa de interés, porque en el ejemplo anterior se dijo que para prestar dinero a un cliente de riesgo, la tasa de interés debe subir. En otras palabras, la recompensa debe subir. La respuesta es simple, imprimirán más dinero. Cito a Dalio. Es casi seguro que el dinero provenga de los bancos centrales y que comprarán la deuda que se produce con dinero recién impreso. Toda esta dinámica en la que las finanzas sólidas se están tirando por la ventana continuará y probablemente se acelerará, especialmente en los países con moneda de reserva, Estados Unidos, Europa y Japón. Punto número 3. Entonces, vea ese análisis. Ese análisis está importante. Es casi seguro que el dinero provenga de los bancos centrales. ¿De dónde va? Pues imprimiéndolo. y que comprarán la deuda que se produce con dinero recién impreso. Entonces, están nutriendo a la economía, ¿cierto? A la economía con, están dando deuda con dinero recién impreso a través de los bancos. Toda esta dinámica en la que las finanzas sólidas se están tirando por la ventana. Él está diciendo que está demasiada la especulación, creando demasiado crédito de la nada, que eso es creando dinero también de la nada y es imprimiendo sin respaldo en ninguna especie. O sea, ahí el tema es cantidad de bienes y servicios reales que pueda producirse con ese dinero. Pero si se presta simplemente como un tema de especulación, ¿cierto? Y no se produce, no hay productividad, pues está generando riqueza irreal. En otras palabras, especulación, está inflando la economía. No está generando riqueza real, porque no hay productividad, solo especulación. Entonces ahí está, toda esta dinámica en la que las finanzas sólidas se están tirando por la ventana, continuará y probablemente se acelerará, pues porque los gobiernos tienen que seguir inyectando liquidez a la economía. Se acelerará, especialmente en los países con moneda de reserva, Estados Unidos, Europa y Japón. Estados Unidos con el dólar, Europa con el euro y la libra esterlina, y Japón con el yen. Bueno, Japón con el yen, y yo creo que va con el yen y el yuan de China también. Lo que pasa es que estas economías casi todas están también muy basadas y muy dolarizadas, muy basadas en el dólar. Entonces, el dólar se volvió la moneda de cambio de casi todo el sistema financiero, de todo el sector financiero. En una eventual cambio de esa hegemonía, pues podría llegar a ser el yuan en la moneda referente, y eso es lo que no quieren los Estados Unidos, precisamente. Que no se llegue a ese punto, ¿no? Punto número 3. Los fondos de pensiones y de asistencia sanitaria están en graves problemas. En la tercera parte del artículo, Dalio habla de los problemas a los que se enfrentan los fondos sanitarios y de pensiones.
Él dice que los pagos de pensiones y pasivos de salud se vencerán cada vez más, mientras que muchos de los que están obligados a pagarlos no tienen suficiente dinero para cumplir con sus obligaciones. Dado que no hay suficiente dinero para financiar estas obligaciones de pensiones y atención médica, es probable que haya una batalla fea para determinar qué parte de la brecha se salvará mediante 1. Recortar los beneficios, 2. Aumentar los impuestos y 3. Imprimir dinero. Si bien ninguno de los tres caminos es bueno, imprimir dinero es el camino más fácil, porque es una forma oculta de crear una transferencia de riqueza. Entonces, para explicar un poco esta parte, Dalio piensa que las dos primeras opciones, recortar beneficios y subir impuestos, no se aplicarán porque influyen una gran parte de los votantes y es muy probable que la gente salga a la calle a protestar. Es por eso que el gobierno va a utilizar la tercera opción e imprimir más dinero, porque es fácil de hacer y está oculto al público. Al imprimir dinero para pagar su deuda, el gobierno básicamente está robando a sus ciudadanos. Por ejemplo, digamos que alguien te debe 1,000 pesos y estás realmente necesitando ese dinero. Estás en una situación muy mala y necesitas que te devuelvan tu dinero, y si la persona no te dice que robó el dinero para pagar la deuda, probablemente no sabrás de dónde viene el dinero. La impresión de dinero funciona de manera muy similar. El gobierno sabe que las personas solo esperan recibir el dinero que se les prometió, y no sabrán si sus pensiones provienen de la recaudación de impuestos o del robo, que es el imprimir dinero. El gobierno dirá: no prometí pagarles una pensión de 500 pesos al mes. Aquí están sus 500 pesos. Obtendrás el dinero y estarás feliz de haber obtenido la cantidad total que te prometieron. Pero, una vez que ingreses a la tienda, te darás cuenta de que ahora estos 500 pesos ni siquiera compran la mitad de lo que solían comprar. La razón por la que el gobierno puede imprimir dinero para pagar la deuda contigo es porque la deuda y otras obligaciones financieras adeudadas solo requieren que los deudores devuelvan el dinero adeudado. En otras palabras, la deuda es nominal. Permíteme explicarlo con un ejemplo si tienes dificultades para entender lo que quiero decir con la deuda es nominal. Digamos que tomas una hipoteca fija a 30 años por 3 millones de pesos, pero después de un tiempo, la hiperinflación golpea el país y los precios de todos los bienes y todos los servicios aumentan, incluyendo el precio de su mano de obra. Pero tu hipoteca permanece como está porque la deuda es nominal. Si anteriormente ganabas 3,000 pesos por mes, durante la hiperinflación, ganarás 1,000,000 por mes. Y eso significa que trabajarás 3 meses y podrás liquidar tu hipoteca por completo. Básicamente, el banco terminará comprándote una casa. Por supuesto, esto fue solo un ejemplo simplificado y exagerado de una situación económica tan extrema y compleja. Mi punto era simplemente mostrar cómo la deuda permanece nominal y cómo beneficia a los prestatarios cuando hay inflación. Hoy los mayores deudores son los gobiernos y el creador de la inflación es también el gobierno, lo que significa que los gobiernos se benefician más de la inflación. Punto número 4. Empresas no rentables que venden acciones como papel. Los inversores tienen tanto dinero para invertir, y más aún con las pasadas historias de éxito de empresas de tecnología. Esto es lo que actualmente en la economía se están llamando las empresas no rentables que venden acciones como papel. Son las famosas empresas zombie, así las están llamando en los Estados Unidos en este momento. Entonces, cuando oigan noticias por ahí y digan que las empresas zombie están cayendo o están subiendo, es porque están hablando de empresas no rentables que venden acciones como papel, las empresas zombie. Están a punto de morir o están muertas, pero ahí se mueven, ¿no? Y revolucionarias con buen desempeño, más empresas que en cualquier otro momento desde la burbuja.com no tienen que obtener ganancias o tener caminos claros de obtención de ganancias para vender sus acciones, porque en su lugar pueden vender sus sueños a aquellos inversores que tienen mucho dinero y poder de endeudamiento. Una vez más, Dalio no se refiere a los inversores minoristas como tú o como yo. Esos inversores son humanos y, como todos los humanos, tienen un sesgo de actualidad. Creen que lo que pasó ayer también va a pasar mañana. Cuando los inversores ven empresas como Amazon y Apple, piensan para sí mismos: oh Dios, si hubiera invertido en Amazon cuando solo costaba $10 por acción, o en Apple cuando costaba $15 por acción, podría haber ganado mucho dinero. Y cuando obtienen dinero barato y deben hacer algo, van e invierten en estas empresas, lo que termina impulsando más aún los precios de dichas acciones. Punto número 5. Toma mi dinero o perjudicaré a tu empresa. Ahora hay tanto dinero que en algunos casos los inversores de capital de riesgo están invirtiendo dinero en nuevas empresas que no quieren más dinero porque ya tienen más que suficiente. Pero los inversores amenazan con dañar a estas empresas al brindar un enorme apoyo a sus competidores si no aceptan el dinero. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que los fondos obtienen enormes cantidades provenientes de la impresión de dinero e invierten, digamos, en la compañía A. Pero la compañía A dice que no, tenemos mucho dinero, que ya no necesitamos. Y ellos dicen: no, usted tomará nuestro dinero o de lo contrario
contrario, tomaremos ese dinero y lo invertiremos con su competidor. La empresa A dice, vaya, no sé qué hacer ahora, pero ¿sabes qué? Está bien, y venderemos más acciones y tomaremos ese dinero. Toman ese dinero barato y vuelven a comprar sus propias acciones, lo que hace que los precios de las acciones suban aún más. Ahora puede que te preguntes, ¿por qué demonios el fondo hace eso? Esto no tiene sentido lógico, pero lo tiene si se piensa en el hecho de que estos fondos tienen inversores que exigen invertir su dinero, y los fondos no pueden tener una gran parte del dinero en efectivo. Estos inversores les están pagando comisiones y los inversores no estarán dispuestos a pagarles comisiones si no se invierte el dinero. Es por eso que Dalio dice que este empuje de dinero a los inversores es comprensible porque estos administradores de inversiones, especialmente los administradores de inversiones de capital de riesgo y capital privado, ahora tienen grandes montones de efectivo comprometido y no invertido que necesitan invertir para cumplir sus promesas de sus clientes y cobrar sus comisiones. Finalmente, Dalio concluye el artículo diciendo, este conjunto de circunstancias es insostenible y ciertamente ya no se puede impulsar como se ha impulsado desde 2008. Por eso creo que el mundo se está acercando a un gran cambio de paradigma. Ahora podrías preguntar qué significa todo esto para mí y para mis ahorros y qué debo hacer con mi dinero. Mira, no puedo decirte lo que debes hacer y no recomendaría seguir el consejo financiero de un tipo que habla en YouTube, incluyéndome a mí mismo. Solo puedo decirte lo que yo hago. Primero, dejé de invertir en la bolsa y saqué todo mi dinero. No me siento cómodo con lo que está sucediendo en el mercado de valores en este momento, debido a todas las razones mencionadas anteriormente. En segundo lugar, compro oro y plata. De los videos pasados, has visto que hablo mucho sobre el oro y la plata. No quiero parecer fanático de ellos. De hecho, el oro y la plata no son una gran inversión porque no aportan flujo de caja y simplemente se quedan ahí. Pero lo que hacen es mantener el poder adquisitivo y brindan un seguro contra la impresión de dinero. Si observas cómo funcionan los ciclos, verás que en ciertos periodos, algunas clases de activos están sobrevaloradas y otras infravaloradas. Esto siempre se repite una y otra vez. Hoy, el oro y la plata están infravalorados. Por otro lado, las acciones y los inmuebles están sobrevalorados. Llegará el momento en que el oro y la plata estarán en una burbuja y tendrá mucho más sentido comprar acciones. Según Ray Dalio, en la próxima crisis económica, el oro jugará un papel importante. Concluiré el video con una cita de Dalio. El oro es solo una moneda como el euro, el dólar o el peso, y no hay razón para no poseerlo. Si no posees oro, no conoces la economía ni la historia. Ah, interesante. ¿Este video hace cuánto es? Hace un mes. Ah, pues, Sí, está actualizado, por eso se los traje. Es interesante. Mucha gente en Colombia está invirtiendo en oro y plata, ¿no? Están comprando oro y plata. Las empresas como Anglo American y todas estas empresas, ¿cómo se llama esta? Gran Colombia, Gold, pues están reactivándose fuertemente porque pues tienen gran demanda en este momento de oro. Entonces están vendiendo muchísimo oro. Bueno. ¿Sí les pareció interesante o no? sí, sí. Sí, profe. Bueno, y que es el video que también les quería mostrar, que es cómo prepararse para una recesión económica, que es lo que estamos viviendo en este momento. Digamos, este video es de hace como 3 meses, pero nos puede dar algunas luces de lo que está pasando y lo que ha pasado en estos meses y por qué la economía está de esta fórmula. En este video resumiré un libro llamado Camino a la Ruina, el plan secreto de la élite global para la próxima crisis financiera. Este libro explica cómo va a terminar esta crisis y qué puedes hacer para protegerte. El libro está escrito por Jim Rickards, uno de mis economistas favoritos. Sé que el nombre del libro suena como una teoría de conspiración, pero el contenido está lejos de ser eso. Para entender por qué Jim escribió un libro así, primero debes entender quién es Jim Rickards, además de ser economista y científico. Durante muchos años, Jim ha trabajado como abogado con un grupo de personas élite que dirige las organizaciones financieras más poderosas del planeta.
como el Central Bank of America, también conocido como FED, o el Fondo Monetario Internacional, Wall Street, etc. Cuando ciertas leyes son aprobadas, es muy difícil para una persona común entender las implicaciones. Pero como abogado y economista, Jim puede ver el propósito y sus efectos en la economía mundial. El autor dice que las élites globales tienen un plan, y este plan no te involucra a ti. Implica tu riqueza. Para muchas personas, las élites globales son un grupo de personas misteriosas que usan sudaderas con capucha y se sientan alrededor de una mesa redonda para discutir el futuro del mundo. Pero según el autor, la identidad de estas personas no es un secreto. Son los dirigentes de los bancos centrales de grandes países, ministros de finanzas y académicos. Incluso los nombra en el libro. Lo que me encanta del autor es que nunca hace una declaración que no esté respaldada por la ciencia, los datos y la evidencia. Resumiré este libro en 3 partes. En primer lugar, explicaré por qué estamos en una crisis hoy. Segundo, cómo terminará todo y cuál es el juego final. Y finalmente, ¿qué acciones puedes tomar para protegerte? Parte 1. Para comprender por qué estamos en problemas hoy, el autor analiza 2 crisis que ocurrieron en el pasado cercano. Se trata de la crisis de 1998 y del 2008. Muchas personas saben lo que pasó en 2008, pero ignoran lo ocurrido en 1998. En el año 1998, uno de los mayores fondos de cobertura, llamado la gestión de capital a largo plazo, hizo muchas inversiones riesgosas en el mercado de derivados y estaba a punto de causar una gran crisis financiera. Cuando Wall Street y el Banco Central de América se dieron cuenta de la gravedad del problema, tuvieron que salvar el fondo de cobertura. De lo contrario, los principales bancos colapsarían bajo el efecto dominó. El autor fue una de las personas en la sala que realmente hizo el trato para evitar el choque. Jim dice que el mundo estaba a horas de un colapso importante. La causa principal del accidente del 98 fueron los derivados. Estoy seguro que ahora estás diciendo, ¿qué demonios es eso del mercado de derivados? En pocas palabras, los derivados son solo formas sofisticadas de juego. Por ejemplo, digamos que le pido prestado 10,000 euros a tu amigo. Una vez finalizada la transacción y firmamos toda la documentación, te llamo y te digo, hola, ¿te gustaría apostar a que le devolveré el dinero a tu amigo? Si aceptas apostar, se crea un derivado. En otras palabras, se trata de una apuesta sobre el precio futuro. Está creado de la nada, no es transparente, no está regulado y no tiene un límite de tamaño. Según Warren Buffett, los derivados son armas de destrucción masiva. Si hubiéramos aprendido la lección en 1998 y hubiéramos eliminado los derivados, no tendríamos el colapso de 2008. Pero como saben, no sucedió y el resto es historia. En 2008, el problema era mucho mayor, por lo que la FED tuvo que intervenir y salvar a los bancos y las principales instituciones financieras. La FED redujo las tasas de interés a 0 y aumentó su balance de 850,000 millones a más de 4 billones de dólares. Después de la crisis, si redujeran su balance general al mismo nivel y aumentaran las tasas de interés, diría, ustedes son grandiosos, se endeudaron para salvar el mundo y cuando la crisis llegó, ustedes la pagaron. Pero no sucedió. Al igual que la gente común, los gobiernos también toman prestado en los malos momentos y lo devuelven en los buenos tiempos. Pero parece que nos hemos olvidado de esta simple regla. Para decirlo de otra manera, en el 2008 el paciente tuvo un ataque cardíaco y el médico usó todo el medicamento. Pero luego no, dicho medicamento no fue repuesto. Hoy la salud del paciente es mucho peor que antes y el médico no tiene medicamentos. Algunas personas dicen, ¿cuál es el problema? Detuvimos el colapso en 2008 imprimiendo dinero. ¿Por qué no imprimirlo de nuevo? No está respaldado en nada, así que impriman tanto como deseen. Bueno, es cierto que no hay oro o plata que respalde ninguna de las monedas hoy, pero hay una cosa importante detrás de cada moneda en el mundo, y es la confianza. La única razón por la que aceptas mi peso, euro o dólar es porque confías que en cuanto vayas a comprar, el cajero te lo aceptará. Si siguen imprimiendo, las personas eventualmente perderán la confianza, y la confianza es algo muy frágil. Una vez que se pierde, no se puede recuperar. Si sigues imprimiendo, la gente dirá, ¿sabes qué? No me siento cómodo con lo que está sucediendo. Quiero deshacerme de este documento. Dame algo tangible. Ahora bien, podrías decirte a ti mismo, esto es estúpido. ¿Por qué no hemos aprendido las lecciones? ¿Por qué seguimos haciendo las mismas cosas? Según el autor, una de las razones principales es que los modelos económicos que se utilizan hoy en día están desactualizados. Si utilizas el modelo incorrecto, siempre obtendrás el resultado incorrecto. Si los modelos desarrollados por Keynes funcionaban, eso no significa que funcionarán hoy también. La economía es una ciencia y en la ciencia las cosas cambian constantemente. Newton fue uno de los mejores pensadores.
Pero muchos años después, Einstein demostró que su teoría era errónea. Esto no significa que debamos ignorar por completo a Newton. Para la época, la teoría de Newton era lo mejor que podíamos tener. Del mismo modo, la teoría keynesiana podría haber funcionado bien para su época, pero ahora no es así, y por eso no podemos culpar a Keynes. Solo podemos culpar a sus seguidores. Te daré un ejemplo donde puedes ver por ti mismo cómo algunos de los modelos están desactualizados. Por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad, aprendí sobre la curva de Phillips en mi curso de macroeconomía. Según la curva de Phillips, existe una relación negativa entre el desempleo y la inflación, lo que significa que cuando el desempleo baja, la inflación puede subir. Pero no es así la mayor parte del tiempo. Puedes observarlo tú mismo si observas la economía. Parte 2. ¿Cómo va a terminar la crisis? Los mercados financieros son sistemas dinámicos complejos como los que se ven en la naturaleza, como los terremotos. Cuando ocurre un terremoto, se debe liberar energía. No puedes detener un terremoto mientras está sucediendo. Pero por un segundo, imagina que puedes detener el terremoto. Si pudieras detenerlo, entonces la energía no desaparecería, simplemente se quedaría ahí y finalmente se liberaría. Lo mismo se aplica a los mercados financieros. En 2008 detuvimos el terremoto financiero en el medio, pero eso no significa que la energía desapareció. En algún momento será liberada. Como puedes ver, cada crisis se hace más grande que la anterior. En 1998, Wall Street salvó el fondo de cobertura. En el 2008, el Banco Central salvó a Wall Street. Ahora la pregunta es, ¿quién va a salvar al Banco Central? Jim dice que la única organización que queda con un balance limpio que puede salvar al Banco Central es el FMI, Fondo Monetario Internacional. Las élites globales saben que el sistema es inestable y eventualmente colapsará. Una vez que las cosas comiencen a ponerse feas, lo que parece que ya está sucediendo, intervendrán para implementar su solución. En el primer paso, el sistema se congelará. Incluso la cantidad que puedes retirar del cajero automático se limitará a una pequeña cantidad solo para comprar alimentos y gas. Una vez que se abra el sistema, no tendremos dólares como una moneda mundial importante. El dólar será como cualquier otra moneda local, como el peso mexicano. Ahora te preguntarás, ¿cuál será la moneda principal si el dólar va a perder su posición? Bueno, la respuesta es la moneda del FMI, llamada DEG, que son las siglas de Derechos Espaciales de Giro. El DEG también se conoce como una moneda mundial y el propio FMI se conoce como Banco Central Mundial. El autor dice que el objetivo de las élites es crear un orden mundial, un gobierno mundial, una moneda mundial y una fiscalidad mundial. Saben que su plan no es muy popular y han estado tratando de construirlo pieza por pieza desde 1969, cambiando la legislación. En condiciones normales, ninguna nación estaría de acuerdo en entregar todos sus poderes a un gobierno central, especialmente Estados Unidos. Pero una vez que haya caos y sangre en la calle, el plan de las élites se presentará como la mejor solución. Por cierto, el debilitamiento del dólar estadounidense es parte del plan. Estados Unidos es la nación más fuerte y no querrán renunciar fácilmente al control, pero una vez que el dólar caiga y la crisis golpee al país, la gente querrá una solución. En tiempos difíciles como la guerra, la gente desea un gobierno central y fuerte, por lo cual están dispuestos a sacrificar y aceptar las soluciones que vienen del gobierno. Esta vez no tendremos una verdadera guerra de disparos, sino que tendremos una guerra financiera, que es mucho peor que la guerra real. La guerra financiera afecta a todos los países, a todas las ciudades, entra en cada tienda y en cada casa. Si esta solución funciona y el DEG se convierte en moneda de reserva, será bastante inflacionario. Si no funciona, entonces existe la posibilidad de que volvamos al estándar de oro. Pero personalmente dudo mucho que suceda. Y por esta razón es que pienso así. Si eres dueño del restaurante McDonald's en el centro de la ciudad, ¿serías feliz si alguien abrió un Kentucky Fried Chicken justo a tu lado? Del mismo modo, los bancos no estarían contentos si se aplica el patrón oro porque limita sus negocios. Antes de pasar a la parte final, agradecería mucho si le das me gusta al video. Este tipo de videos financieros me lleva mucho tiempo investigar y prepararme. Además de leer todo el libro, casi veo 20 horas de videos y entrevistas con el autor para encontrar formas simples de explicarte las ideas con claridad. Pasemos a la tercera parte. Finalmente, en esta parte compartiré la estrategia de Jim para protegerse en la próxima catástrofe. Si te digo que definitivamente tendremos inflación, ¿sabrías exactamente qué hacer? Comprarías activos duros como oro, plata y tierra. Por otro lado, si te digo que tendríamos deflación, también sabrías qué hacer. Conservarías más efectivo y comprarías bonos.
Jim dice que estamos al filo del cuchillo y que podemos ir tanto hacia una inflación como a una deflación. Él dice que debes estar preparado para ambos. Él lo llama estrategia de la barra con pesas. Como sabemos, una barra con pesas cuenta de 3 partes: peso a la izquierda, peso a la derecha y la barra central que mantiene ambas partes juntas. Un lado de la barra debe contener activos inflacionarios como oro, plata y tierra. El segundo lado activo debe contener activos deflacionarios como bonos. Finalmente, el conector del medio debe ser dinero en efectivo. A muchas personas no les gusta el efectivo y no quieren tenerlo porque no tiene rendimiento, pero según el autor, debería tener efectivo por 3 razones. Primero, el efectivo es una cobertura contra la deflación. Durante la deflación, el valor del efectivo aumenta. En segundo lugar, reduce la volatilidad en tu cartera. Si cualquier lado de tu cartera se vuelve volátil, puedes dormir cómodamente y no tienes que vender nada para sobrevivir. Tú serás quien pueda salir de compras en tiempos volátiles. Tercero, el efectivo te da opciones. Si ves que se acerca la inflación o la deflación, puedes girar fácilmente hacia el lado opuesto. Por cierto, Warren Buffett es conocido por tener una enorme cantidad de efectivo en su cartera. Espera que ocurra el accidente y luego sale de compras y compra empresas que están en venta. Ganar dinero y preservar el dinero son 2 cosas diferentes. Muchas personas ganan mucho dinero pero no pueden conservarlo. Hay una historia interesante en el libro que describe cómo algunas personas preservan su riqueza durante cientos de años. Cerca del final del libro, Jim recuerda una cena con una vieja familia italiana adinerada. Esta familia había preservado su riqueza durante 31 generaciones, durante 800 años de altibajos en el mercado, a través de epidemias, pandemias como la peste negra, innumerables guerras nacionales e incluso 2 guerras mundiales. Jim hizo una pregunta simple pero perspicaz a esta familia. ¿Cómo mantiene una familia su riqueza durante tanto tiempo? Parece mentira, debe haber un secreto. La respuesta de la familia fue 1/3, 1/3, 1/3. Son 3 tercios. La familia mantuvo 1/3 de su riqueza en bienes raíces y tierras. El siguiente tercio fue en oro y el tercio final fue en arte valioso. Para una persona común como tú y yo, puede ser bastante difícil poseer arte de calidad de museo, pero el oro y los bienes raíces suenan relativamente fáciles de adquirir, especialmente el oro. El autor recomienda asignar el 10% de tu cartera de inversiones a oro y plata. Recomiendo leer el libro. Dejaré un enlace a continuación por si estás interesado. Gracias. Bueno, eso es una forma, una fórmula acorde con un libro y todo el cuento, ¿cierto? Habla también un poquito de como de la teoría de la conspiración. Más, sin embargo, pues la historia nos dará la respuesta. Yo lo que creo es que sí, uno debe, como todo, ¿no? Como las famosas canastas de inversión o la diversificación de portafolios. Uno no debe poner los huevos en la misma canasta. Tiene que invertirlos en diferentes ítems, ¿cierto? Para que sea una inversión pues más equilibrada. Si falla una, pues tenemos el respaldo de la otra. Entonces, obviamente por eso en la reactivación económica, pues uno de los temas a los que se está apostando es a que la gente va a comprar activos, muebles e inmuebles, ¿cierto? Que vuelvan a comprar, digamos, el mercado inmobiliario se está moviendo, el mercado inmobiliario en Colombia, por ejemplo, pues ha crecido, ¿cierto? Por eso de los primeros sectores en la economía que se reactivaron, pues fue el sector de la construcción, precisamente para incentivar este sector. Pues se les dio la prioridad pues para la construcción de apartamentos, edificios, oficinas, ¿cierto? Y ahora también la construcción de vías y de infraestructura como tal, que son las famosas 5G. Eso también lo está haciendo el gobierno, ¿cierto? Incentivando este sector. Bueno, acá tenemos un videito que me parece chévere, pues pensando
en lo que habíamos analizado de las economías, ¿cierto? De los sistemas económicos, que eso ya lo vimos, y los sistemas actuales, pero sobre todo mirando las diferencias entre esta dicotomía. Fíjense lo que nos acaban de decir acá, que no tanto son los modelos y que los modelos, los neomodelos, pues ya están un poquito relegados, depende es más del análisis de cada individuo sobre cómo hace sus inversiones, pues para poder sustentarse en términos de las crisis y en términos de las recesiones. ¿Cuál es la diferencia entre capitalismo y socialismo? A pesar de que el capitalismo y el socialismo son escuelas de pensamiento económico y político un tanto opuestas, comúnmente son usadas de forma complementaria. En la actualidad, el capitalismo es el modelo más utilizado a nivel mundial. Los argumentos del debate entre socialismo y capitalismo se centran en la igualdad económica y el papel del gobierno. Los socialistas creen que la desigualdad económica es mala para la sociedad y el gobierno es responsable de la reducción de esta a través de programas que benefician a los pobres. Por ejemplo, la educación pública gratuita o de la salud subsidiada, la seguridad social para jubilados, etc. Por otro lado, los capitalistas creen que el gobierno no utiliza recursos económicos tan eficientemente como lo hacen las empresas privadas y por lo tanto, la sociedad es mejor con el libre mercado, determinando los ganadores y perdedores económicos. Un sistema capitalista se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la creación de bienes o servicios con fines de lucro. Los capitalistas defienden al libre mercado, fomentan la competencia y los intercambios voluntarios de bienes, servicios y mano de obra. Un sistema socialista se caracteriza por la propiedad social de los medios de producción, por ejemplo, las empresas cooperativas, la propiedad común, la propiedad pública directa o empresas estatales autónomas. Los socialistas abogan por una mayor participación del gobierno en la gestión de la propiedad social, en la planificación y organización de empresas económicas y en la regulación de las empresas para garantizar la imparcialidad. Críticas al capitalismo. El capitalismo es criticado por fomentar las prácticas de explotación y la desigualdad entre las clases sociales. En particular, los críticos argumentan que el capitalismo conduce inevitablemente a los monopolios y las oligarquías, y que el uso del sistema de recursos es insostenible. En su obra El Capital, Karl Marx, uno de los más famosos críticos al capitalismo, afirma que este se centra en las ganancias y la riqueza en las manos de unos pocos que utilizan el trabajo de los demás para obtener esa riqueza. Como postuló el economista británico John Maynard Keynes, oligopolios y monopolios luego pueden llevar a las oligarquías, gobiernos de unos pocos, o el fascismo, la fusión del gobierno y las corporaciones con poder monopólico. Críticos como Richard D. Wolff y grupos ambientalistas también afirman que el capitalismo es destructor de los recursos naturales y humanos, así como perjudiciales para la estabilidad económica. Los factores no planificados, casi caóticos de una economía capitalista, con sus recesiones, desempleo y la competencia, a menudo son vistos como fuerzas negativas. Cuando el capitalismo va ligado al imperialismo, como se expone en las obras de Vladimir Lenin, el capitalismo también es visto como un destructor de las diferencias culturales. La difusión de un mensaje de identidad en todo el mundo que socava o ahoga las tradiciones y costumbres locales. Críticas al socialismo. Los críticos del socialismo tienden a enfocarse en tres factores: la pérdida de la libertad y los derechos individuales, la ineficiencia de las economías planificadas o controladas y la incapacidad de implementar el socialismo en base a la teoría debido a que sus fundamentos son utópicos. Basados en el crecimiento y la prosperidad a largo plazo, a las economías planificadas o controladas típicas de los estados socialistas les ha ido mal. Ludwig von Mises, un economista austriaco, argumentó que la fijación de precios racional no es posible cuando una economía tiene un solo propietario de los bienes, el Estado, ya que esto conduce a desequilibrios en la producción y distribución.
Debido a que el socialismo favorece a la comunidad sobre el individuo, la pérdida de las libertades y derechos se considera antidemocrático en el mejor de los casos y totalitario en el peor. La filósofa objetivista Ayn Rand afirmó que el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental, ya que si uno no puede poseer los frutos de su trabajo, entonces la persona está siempre sujeta al Estado. Un argumento similar planteado por los críticos del socialismo es que la competencia, que se considera un rasgo humano básico, no puede ser legislado sin socavar la voluntad de lograr más, y que sin una compensación adecuada a los esfuerzos de uno, el incentivo para hacerlo bien y ser productivo o más productivo disminuye o desaparece. El socialismo es a menudo criticado por principios que no son socialistas, sino más bien comunistas o un híbrido de los dos sistemas económicos. Los críticos señalan que la mayoría de los regímenes socialistas no han logrado obtener resultados adecuados en términos de prosperidad económica y el crecimiento. Los ejemplos citados van desde la antigua Unión Soviética a los regímenes actuales en China, Corea del Norte y Cuba, la mayoría de los cuales eran o están más en el extremo del espectro comunista. Con base en la evidencia histórica de los gobiernos comunistas, hasta la fecha extensa hambruna, la pobreza severa y colapso son los resultados finales de intentar controlar una economía basada en los planes de 5 años y la asignación de personas a puestos de trabajo y las tareas como si el país fuera una máquina en lugar de una sociedad. Una observación común acerca de las economías socialistas o comunistas, particularmente restrictivas, es que con el tiempo se desarrollan clases, con funcionarios del gobierno como los ricos, una franja como clase media y una gran clase baja, compuesta por los trabajadores, argumento que usan los partidarios del capitalismo para señalar que a final de cuentas los dos modelos terminan teniendo las mismas estructuras sociales. Bueno, ¿qué opinan de esta apreciación? Yo quisiera que por favor hagan un mapita de cuál es la diferencia entre capitalismo y socialismo. Vamos a hacer un mapa conceptual de socialismo y capitalismo, con todo lo que están planteando allí. Y sopesar precisamente los dos modelos, aunque ahora como hemos visto, todos los modelos son híbridos, ¿no? Tienen de lo uno y de lo otro. ¿Ok? Entonces, Listo, profe. ¿para cuándo esta tarea? Esta tarea, hoy estamos a martes. Martes. 15. Exacto. ¿Para cuándo la dejamos? ¿Para pasado mañana? Sí, profe. Sí, porque mañana es el segundo parcial, ¿no, profe? Sí, pero mañana, no, vamos a seguir mañana. El segundo parcial, vamos a tomar el ensayo como segundo parcial, bueno, para darles esa nota. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, ¿qué haría? Qué pena. Mejor el viernes. Siempre estamos dejando los trabajos para el viernes, profe. Sí, Jorge Jaime No, quiere profe, un espacio. José Luis, buscando el bien del pueblo. El bien el bien de la sociedad. Bueno, está bien. Vamos a dejarlos para el viernes, listo. Uy, sí, mejor, sí, sí. Eso, profe. Gracias. Bueno, Eso. listo, pero no se me relajen tanto. Viernes ¿A mano o en computador? ¿O un híbrido? puede ser un híbrido, Hagan a mí me gusta como, por ejemplo, como lo hizo Julio también, con colores y todo, eso está bien. Esos mapas son así mejores. Bueno. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, a ver, ya miremos rápidamente la lista, cómo estamos. Si estamos todos, estamos 17, pero espera a ver un segundito. Vamos a llamar a lista rápido.
Otra cosa en la economía para ser rentable es hacer estos mini negocios, uno, de emprendimiento, ¿no? Así, pues, o sea, generar con base en las nuevas ideas, en innovación y crear empresas innovadoras, pues, son No lo que así llaman. gigantes, sino chiquitas, no, que pues que veo que hay gente que le va bien, como que todos los días, ¿no? Sí, hay gente que son los famosos emprendimientos, por eso te decía, hay empresas que van creciendo y están saliendo, por ejemplo, y si son de estas de tecnología, son las que están llamándose las famosas startups y que inclusive tienen unos fondos de inversión especializados que invierten en ellas. Entonces pueden tener recursos no del Estado, no de los bancos, sino de privados que creen en ese tipo de empresas. Entonces, dependiendo por donde uno se vaya, pues puede tener fondos de inversión interesados en las ideas, en las empresas nacientes, ¿no? Entonces, sí, eso puede ser. Las famosas startups están pegando muchísimo. Hay unos fondos de inversión dedicados a meterle plata pues a estas empresas. Y un ejemplo clásico para Colombia, y por eso ha crecido tanto, fue una empresa como Rappi, que ya inclusive ha tenido 4 rondas de inversión de grupos así, de fondos de inversión privados que le han metido toda la plata del mundo. Pues porque es que Rappi, por ejemplo, en la última, eh, con la última ronda de inversión, logró llegar a ser lo que llaman la primera empresa unicornio colombiana, que logró recaudar $1.000 millones, ¿sí? $1.000 millones de fondos de inversión. Entonces, eso es mucha plata. Ha crecido por eso a unos niveles exorbitantes. Está ya prácticamente en toda Latinoamérica y México, Centroamérica. El Rappi, sí. Rápido. Pero es como esclavistas, ¿no? Uno de acá usan mano de obra gratis, venezolano y todo, como que no, Pues no hay es que garantías para el trabajador. sí, eso es parte de lo que lo han presentado, pero como se adapta a cada uno de los regímenes laborales de cada uno de los países, pues ahí va. Lo que, como nació en Colombia, ya crearon, inclusive, si ven, de lo último, porque hubo quejas respecto a ese tema, entonces ya crearon una empresa dedicada a afiliarlos y lo último que yo sabía era que estaban afiliados o empezaron a afiliarse, no como particulares, pues también los que son particulares lo pueden hacer a Colpensiones, a todos estos fondos, digamos, de pensiones, y a las EPS, obviamente ahorita también les están exigiendo, digamos, todas las famosas prestaciones sociales para poder trabajar en Rappi. Entonces ya han creado empresas dedicadas a ese tema para darles esos servicios. Eso fue lo que supe lo último, inclusive ahorita con la pandemia crecieron un 300 y pico por ciento. Entonces han crecido. Hay una porque hoy siempre rápido, pero digamos ese Uber Eats, y yo ya ni se ve qué habrá pasado. Porque lo sacaron, sería. Pero tal vez, pues lo que pasa es que sí, ahora se utiliza mucho, pero sí, todavía existe Uber Eats. Yo lo he visto por ahí, pues de pronto en menor escala. Pero sí, todavía tiene. Y han salido las otras plataformas también, esa de domicilios.com, y hay como otras 3 o 4 plataformas compitiéndole. Pero definitivamente la más grande sí es Rappi. Ok. Juan Pablo. Presente, profe. Juan Pablo. Bueno, déjense ver en video. Ay, por fin apareció Juan Pablo. ¿Estaba haciendo ejercicio o qué, Juan Pablo? Porque no lo veo. No, yo estoy acá desde el principio, profe. Pilas. Bueno. Juan Andrés Díaz. Presente, profe.
No nos vemos en cámara. Ah, sí, ahora sí. Listo, gracias. Johan Sebastián Flores. Presente, profe. Ok, gracias. Jason Fuentes. Jason Fuentes. Jason Fuentes Parra. ¿Qué se me hizo Jason? José Luis García. Aquí estoy, profe. Okay. Jefferson Alexander. Aquí, profe. ¿Dónde está Jefferson? Profe, es que estoy manejando. Bueno. Esta era la pregunta, digamos, lo que hace Jefferson, ese tipo de negocios, eso es como le llaman, eso, lo que ¿Vale? ellos hacen. Mini negocios, como... ¿De quién? ¿Jefferson o? Sí, sí, ellos están vendiendo, pero entonces ese tipo de, así, ¿cómo se llama el tipo de emprendimiento? ¿Lo de Rappi? No, lo que Jefferson creo que él vende cosas, entonces, pero entonces es puro familiar, así, entonces ¿cómo se llama el tipo de emprendimiento? Ah, bueno, Chiriquitico. pues lo que pasa es que depende si él está con una empresa creada por él Sí. o si está con una empresa creada por él, pues es parte de las MIPIMES. Si no están en empresa y no tienen MIPIMES, pues sería una economía informal, es decir, sería un vendedor informal, porque no paga impuestos, ¿sí? Eso sería. Pues no sé cómo está Jefferson. Ya él nos contará. Bueno, Jason Ferney Sierra. Presente, profe. Ok. Yelixa Rojas. Yelixa Rojas. No está. Denny. Juliet. Presente. Así estás. Ok, Judy Carolina Duarte. Presente, profe. Te veo, sí. Girley Alexandra Guerrero. Alexa. Ah, ok, sí, ahí estás. Muy bien. María Paula Herrera. Acá, profe. Ah, ok, ya te vemos, sí, muy bien. Jorge Jason Jaimes. Profe, es que me dijeron Presente, que... profe. Profe, Sí. es que me dijeron que usted ayer me puso falta. Es que lo que pasa es que cuando se iba a acabar la clase me tocó bajar y por eso yo no le contesté, pero pues yo sí estuve en la clase. Ah, Pues sí, me tocó... por acá tienes una falla porque no me contestaste. Sí, señorita. Sí, pero pues yo estuve ayer en la clase, solo que a esa, o sea, preciso a ese momento yo bajé. También. Entonces vamos a quitar la falla de acuerdo a esa solicitud. Bueno. Gracias. Bueno. Jorge Jason ya, ¿cierto? Sí, señora, que soy. Laura Valentina. Presente, profe. Ok, muy bien. Julio Eduardo. Presente. Muy bien. Jacqueline Romaña. Jackie. Presente, profe. ¿Y qué pasó con esa cámara, Jackie? Presente. Aquí estoy. Sino que es a contraluz. Ah, bueno, ahora sí ya te veo, listo. Jacqueline, muy bien. Jackie, tú no puedes fallar ni una más, ¿no? Sí, profe. Ni una más. Profe, yo tengo unas cosas de una falla. O sea, si se la puedo enviar o no. Porque Claro, si... claro, es importante bueno, que la mandes, por favor. Bueno, Michelle listo, profe, Daniela. listo. Michelle. Presente. Ok. Y Lady Johanna. Presente, profe. Barreto, bueno, listo. Ok, bueno muchachos, entonces nos vemos. Mucho juicio
Y Bueno, y el profe, hasta viernes luego. la Profe, tarea. muchas gracias. Bueno, chao. Bueno, profe, gracias. Bueno, Chao, gracias. profe.